Hola, ¿cómo están alumnos de quinto? Bueno, pasaron unas semanas desde nuestro último video. Espero que ustedes estén bien, a pesar de que esto se hace largo, largo, largo. Bueno, miren las ojeras que tengo, sí, tremendo. Pero bueno, acá estoy otra vez con ustedes. En los últimos videos vimos lo que estaba sucediendo en el mundo, sí, inmediatamente después de finalizada la Segunda Guerra Mundial. Anteriormente habíamos visto eh, cómo se desencadenó el conflicto y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en un video con estadísticas y todo eso. Lo que vamos a ver ahora es qué pasaba en Argentina en esa época. Para eso nos tenemos que ir a mediados, finales de la década del 30, lo que habrán visto el año pasado, la llamada década infame, en la cual Argentina gobernaban quienes habían dado el primer golpe de Estado contra Hipólito Yrigoyen, el presidente radical, el primero en haber ganado en elecciones libres y limpias. Bueno, a este presidente Irigoyen lo derrocan los militares, como dije, en el primer golpe de Estado en 1930, y después de gobernar ellos durante unos años, hacen como una simulación de democracia donde hay elecciones fraudulentas, donde siempre ganan los conservadores, ¿sí? Y los militares quedan como los protectores de estos conservadores. Todo un simulacro, ¿no? Porque los mismos conservadores decían que hacían fraude, lo llamaban fraude patriótico, ¿no? Un fraude por el bien de la nación, según ellos. Bueno, y así estuvieron 10 años. Tuvieron varios presidentes. Esto hubiese seguido así si no hubiese sido por el deterioro de las condiciones sociales de Argentina, ¿no? Debido también a problemas en la economía mundial. Recordemos que en el mundo, en la década del 30, se estaba viviendo una crisis económica, ¿sí? Que hacía que le compraran menos a Argentina, ¿no? La famosa producción del campo, y que hacía difícil conseguir los productos industrializados, que antes eran todos importados. A partir de ahí, Argentina desarrolla un plan para sustituir estas importaciones industriales y empezamos a fabricar ese tipo de cosas que antes importábamos, ¿no? Desde electrodomésticos hasta máquinas industriales y bienes de uso como, no sé, ropa y ese tipo de cosas. Todo eso se empezó a fabricar acá. Bien, se empezaron a abrir muchísimas fábricas en torno al Gran Buenos Aires y eso hizo que mucha gente del interior, que no tenía trabajo porque había caído la producción agrícola, empezara a venir a Buenos Aires, la gente morocha del interior, la gente muy pobre que trabajaba en el campo, ¿sí? Empezara a venir a Capital, pero sobre todo al Gran Buenos Aires, que es donde estaban las fábricas, ¿sí? Esta gente, chicos, eran nada más ni nada menos que sus bisabuelos. ¿Sí? Y mis bisabuelos también, aunque ellos no vinieron del interior de Argentina, en mi caso vinieron de los países limítrofes, ¿no? Mi bisabuelo era paraguayo. Y bueno, ahí en caso yo soy más viejo, son mis abuelos y sus bisabuelos, porque tenemos una generación de diferencia. Bueno, esta gente se asentó cerca de las fábricas que quedaban en el conurbano, ¿no? Cordones Fabriles, por ejemplo, Virreyes, por dar un ejemplo, ¿sí? O, por ejemplo, las fábricas que había en Martínez, que todavía se puede ver, o en el fondo de Bécar, ¿sí? O también en zona oeste o zona sur, ¿no? Podemos pensar en Avellaneda, donde había muchos frigoríficos cerca del Riachuelo, ¿sí? Quilmes y, bueno, lugares donde hay muchas fábricas. Lo que sucedió es que la gente de Buenos Aires empezó a ver a esta gente del interior extremadamente pobre y con un color de piel más oscuro, porque en Buenos Aires eran sobre todo descendientes de inmigrantes europeos, cierto, que habían llegado a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, ¿no? Esto provocó una especie de choque cultural, ¿sí? y se diseminó una gran discriminación, ¿sí? Hacia estas personas. Discriminación incluso de los mismos, de mismas personas pobres, trabajadores de fábricas de piel blanca, ¿sí? Que eran descendientes de italianos y que generalmente estaban organizados en el socialismo o en el anarquismo o en alguna otra ideología que la gente venía de Santiago del Estero, de Catamarca, la verdad que no entendía demasiado, ¿no? Acerca de esto.
Bien, yo les voy a poner acá un video que cuenta, ¿sí?, cómo se termina estos gobiernos conservadores, la llamada década infame, porque fue verdaderamente infame. Cómo se acaba todo con el golpe de 1943. ¿Sí? Estos gobiernos conservadores fraudulentos nacen con un golpe, el golpe del 30, y se terminan con un golpe, el golpe del 43, que tiene características bastante diferentes. ¿Sí? Esto lo van a ver en un video que les voy a poner a continuación, un video de Felipe Piña, un historiador famoso que aparece en la tele. ¿Sí? Y bueno, acá vamos a ver las condiciones para el ascenso de la figura del político más importante de la historia argentina, por lo menos del siglo XX, que es Juan Domingo Perón, ¿no?, que fundó el Partido Justicialista, que es un partido que tiene vigencia enorme hasta el día de hoy, ¿cierto? Bueno, entonces, para ver cómo surgió Perón tenemos que ver el golpe de 1943. Este video de Piña, incluye una explicación muy buena sobre el golpe del 43 y después va a explicar cómo fueron los dos primeros gobiernos de Perón. ¿Sí? En esa época, recuerden, los gobiernos duraban 6 años, ¿no? Estos dos gobiernos, obviamente, ya democráticos después de haber ganado elecciones. Bien, pero el ascenso de Perón se dio en el gobierno militar, ¿sí?, que surge a partir del golpe de 1943. Curiosamente, él no participa directamente en ese golpe, pero una vez que los generales toman el poder, él rápidamente se hace un lugar, ¿sí?, y se termina convirtiendo en la verdadera estrella, ¿sí?, de ese gobierno militar, gracias al apoyo que recibe de los trabajadores, ¿no? Él fue secretario de Trabajo en ese gobierno. Bien. Pienso que no hay mucho más que decir porque Felipe Piña lo explica muy bien. Más que la explicación de Piña, me gusta mucho otra cosa que aparece en ese video, que es la cantidad de imágenes, de fragmentos de programas de radio, ¿sí?, y fotografías que son realmente muy bien elegidas. Tuvo un gran criterio de elección Piña para armar su video. Bien, ¿qué puedo decir de Piña? Estudió en el mismo profesorado que yo, ¿sí? Yo un tiempo después, un tiempo antes, nunca me lo crucé por los pasillos. ¿Qué más puedo decir de este señor? Él es peronista, entonces va a contar la historia desde el punto de vista peronista, ¿sí? Lo cual me parece perfecto, mientras no falsifique la historia, cada cual tiene su corazoncito, ¿sí? Y claro, eso va a influir en el modo como vos ves la historia y cómo la contás. Esto siempre dejando en claro de que no puede haber espacio para inventar cosas, ¿sí? Porque vos seas de tal o cual partido, no podés decir que tu partido hizo algo que no hizo, ¿sí?, o que no hizo algo que hizo, ¿cierto? No es el caso de Piña, él es honesto en cuanto a esto, pero sí hay algunas omisiones, ¿sí?, que él hace, cosas que no cuenta, que bueno, voy a contar acá para que tengan una visión más completa. A ver, cosas que no aparecen en el video de Felipe Piña que va a aparecer a continuación. Sobre la ideología de los militares que dan el golpe de Estado en 1943, también llamada Revolución de 1943, ¿cierto? Es una época entre el año 43, décadas del 40, 50 y 60, muchos golpes de estados no se llaman a sí mismos golpe de estado ni dictadura, sino que empiezan a usar la palabra revolución. ¿Sí? Es algo que se lo roban a los comunistas que habían hecho revoluciones en la Unión Soviética y luego en China, en Cuba, etc. ¿Sí? Digamos que cuando uno dice revolución, de entender de que es más popular, de que tiene apoyo del pueblo, que es por el bien del pueblo. ¿Sí? En el caso de Argentina, todas las que se hacen llamar revoluciones fueron golpes de Estado. ¿Sí? Que bueno, empecemos con el del 43. Cosas de la ideología de los participantes de este golpe que no es mencionada por Felipe Piña. Felipe Piña menciona de que son militares de tipo nacionalistas. Esto es cierto. En el ejército hay dos tipos de militares, los nacionalistas y los liberales. ¿Sí? Los liberales son generalmente oficiales de clase alta, ¿sí?, y que quieren un país económicamente alineado con Inglaterra y Estados Unidos y que sea productor de materia prima nada más. O sea, que vivamos del campo para venderla a los ingleses, ¿sí?, y nada más. Por el lado de los nacionalistas, lo que quieren es que se desarrolle Argentina industrialmente,
¿sí? Y que seamos independientes desde el punto de vista económico. Bueno, este golpe es 100% del ala nacionalista, ¿no? El ala liberal se quedó en los cuarteles, ¿sí? La otra rama de las Fuerzas Armadas, que era la Marina, no va a mover un dedo porque en la Marina no hay dos bandos, han sido siempre liberales en este sentido. Liberales no desde el punto de vista de la cultura, sí, porque liberal puede significar muchas cosas, ¿no? Estoy hablando de liberal desde el punto de vista de la economía, es decir, productor de materias primas para venderle a Europa, fundamentalmente. Sí, eso es eso en lo que piensan los liberales pensaban los liberales de entonces y siguen pensando los neoliberales de hoy. Bien, pero este no fue un golpe liberal, como lo fue la última dictadura, sino un golpe de Estado hecho por oficiales nacionalistas. Ahora, ¿nacionalistas en qué sentido? Y esto no lo dice Felipe Piña. De todo sentido. ¿Sí? Había muchas formas de ser nacionalista, algunas lindas, otras horribles, y todos los nacionalistas de todo tipo estaban alineados con este golpe. A ver, nacionalismos aceptables, por ejemplo, el nacionalismo de Perón, que era un nacionalismo económico sobre todo, ¿sí? Es decir, que produzcamos nuestros propios productos industriales, ¿sí? Para no depender, ¿sí? De los insumos que vienen del extranjero ni de la maquinaria extranjera y todo eso. Bueno, eso es nacionalismo económico, que tiene forma de proteccionismo, que tiene forma de desarrollo de la industria local, etc. Pero hay otras formas de nacionalismo que también estaban presentes en otros oficiales, ¿sí? Por ejemplo, directamente la xenofobia, ¿no? Que es el desprecio o el odio directamente a las personas, a los extranjeros, ¿no? Las personas nacidas en otros países. Esto también estuvo presente en algunos oficiales nacionalistas. Bueno, como les dije, ¿no? Hay muchas formas de ser nacionalistas, algunas más bonitas que otras. Lo mismo pasa con algo que Felipe Piña lo menciona muy al pasar, pero que fue muy importante, que además de nacionalistas eran católicos. Y acá lo mismo, ¿qué es ser católico? Hay formas aceptables de ser católico y otras, ¿sí? Que son bastante horribles también, como pasa con el nacionalismo, ¿no? Por un lado, algunos de estos católicos, de estos oficiales católicos, toman del catolicismo la sensibilidad social, esto de la iglesia que vela por los pobres y ese tipo de cosas. Pero había otros que eran directamente católicos fanáticos, ¿no? Y esto era representado en la intolerancia hacia otras religiones, ¿sí? Ni que hablar de la moralina católica, ¿no? Esta rigidez. Así que lo vamos a ver porque es otra de las características del golpe, lo voy a dejar para el final. Bien, ¿qué otro, además del nacionalismo y el catolicismo, qué otra característica ideológica tenían? Bueno, ellos querían restaurar, ¿sí? La democracia, porque recordemos que la democracia que había era fraudulenta, querían elecciones, en términos generales. Había alguno que soñaba con alguna dictadura más parecida a la de Mussolini, qué sé yo, pero la mayoría querían unas elecciones limpias, sobre todo que impidieran la llegada al gobierno mediante elecciones fraudulentas de quien se sabía que iba a ser el próximo presidente, que era un tal Robustiano Patrón Costas, que era un conservador con anabólicos, era un hiperconservador, ¿sí? Una persona violentísima, explotadora. El tipo era un salteño, tenía ingenios, que es donde se procesa el azúcar, ¿no? En Salta, y bueno, explotaba indios de forma genocida prácticamente. Sí, era el arquetipo del patrón de estancia. Tiene la palabra patrón en el nombre. El tipo se llamaba patrón de nombre, así que imagínense, ¿sí? Lo conservador que era. Y bueno, iba a ser el próximo presidente mediante el fraude, ya se lo había decidido esto, la oligarquía lo había decidido junto con la embajada de Gran Bretaña, ¿sí? Y bueno, evitar este futuro fraude, estas supuestas elecciones que no eran más que una pantomima, era un objetivo, ¿no? Para reemplazarlas después de reordenar más o menos el país, por elecciones legítimas, ¿sí? Esto es lo que va a terminar sucediendo en el 46 con la victoria de Juan Domingo Perón, ¿sí? Otra característica que también es hablada al pasar en el video de Piña y que habría que profundizar es el anticomunismo que unía a todos los que participaron en este golpe.
¿sí? A pesar de tener algunos de los militares sensibilidad social, no todos, ¿sí? Por ejemplo, el caso, no sé, de Ramírez, de Farrell, de Perón, claramente tenían sensibilidad social, y mientras que, por ejemplo, Rawson, que va a ser el primero de los dictadores, un dictador que dura 4 días nada más, bueno, era mucho más conservador, ¿sí? Más parecido a los políticos fraudulentos que estaban desplazando. Pero bueno, como les decía, más allá de la sensibilidad social hacia los obreros explotados, ¿sí? Algunos de estos militares pensaban que había que tratar bien a los obreros, además para que no cayeran, ¿sí?, en manos de los comunistas, y de esta forma se instalara un gobierno comunista como la Unión Soviética que terminara afectando los intereses de los propietarios de fábricas y de campos y todo eso, ¿sí? O sea, eran anticomunistas y en algunos casos propiciaban un anticomunismo abrazando a los obreros y dándoles cosas que precisan y derechos, ¿sí?, para que no se vean tentados por las ofertas del comunismo, y en otros casos a algunos militares esto tampoco les importaba demasiado, simplemente no querían perder campos y posición social y todo lo que pasa en caso de una revolución comunista con la gente de las élites, ¿sí?, con los oligarcas. Bien, entonces eran nacionalistas, eran católicos, querían restaurar la democracia para evitar el ascenso fraudulento de Patrón Costas, eran anticomunistas, ¿sí? También querían devolverle el lustre al ejército que según ellos había perdido, ¿sí?, volverlo más profesional, ¿sí? Veían en el ejército un viva la pepa y querían restaurarlo. Otra cosa importante es que querían mantener a toda costa la neutralidad argentina en la Segunda Guerra Mundial. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial, año 1943, ¿sí? Y la mayoría todos ellos querían mantener la neutralidad argentina en la guerra. ¿Por qué? Primer punto, porque de esa forma se le podía seguir vendiendo productos agrícolas a los participantes en la guerra, sobre todo a Gran Bretaña, ¿sí?, que estaba comprando, básicamente era alimentado por la carne y el trigo de Argentina y otros países de América Latina, ¿sí? Bien, esto por un lado. Y por el otro lado hay que decir que algunos de estos militares eran germanófilos, o sea, miraban con mayor simpatía, ¿sí?, al gobierno dictatorial de Hitler que a Inglaterra y a Estados Unidos, ¿cierto? No es el caso de Perón ni de Farrell, que era su protector, pero sí de algunos otros militares, ¿cierto? Bien, esto debería sorprender demasiado porque el ejército argentino fue fundado a imagen y semejanza del ejército prusiano. Prusia era una de las provincias de Alemania, recuerdan, antes de que Alemania se unificara. Sí, Prusia era una de las mayores provincias independientes y luego las características del ejército prusiano van a ser heredadas por el ejército alemán, ¿sí? Y bueno, esta forma de organizar el ejército tuvo, debido al éxito de Prusia y Alemania, ¿sí?, en las guerras, sobre todo en la guerra contra Francia y todo eso, terminó influyendo mucho en los ejércitos de Latinoamérica, ¿sí? Y tenían muchos lazos los militares argentinos y con los alemanes antes y después del nazismo, ¿sí? No solamente Argentina, de otros países de América Latina también. Si ustedes ven al ejército chileno cuando desfila, ¿no?, en el traje de gala, tienen todavía el casco prusiano, que es ese casco que tiene un pinche en la cabeza, ¿sí? Se lo puede ver de acá para allá, ahí está la influencia, ¿sí?, de los alemanes en los ejércitos de Latinoamérica. Por el otro lado, la Marina fue influenciada por los ingleses, ¿cierto? Bien, entonces, repito, nacionalismo, catolicismo, querían restaurar la democracia, eran anticomunistas, ¿sí?, y querían la neutralidad argentina en la guerra y además reformar el ejército para devolverle el lustre, ¿sí? ¿A qué se referían con devolverle el lustre? Primero, que veían que había una mala organización del ejército, faltaba profesionalismo, ¿sí? Parte del apoyo al desarrollo de la industria era para producir nuestras propias armas, ¿sí? Querían una modernización del ejército, pero también hay que decir, y acá hay un componente homofóbico,
que cuando se refieren a una reforma y darle lustre al ejército, ¿sí? Hay algo de moralismo que viene, ¿sí? Del perfil católico eh, de estos oficiales. Y bueno, esto se debe a que el ejército había sido salpicado muy poco tiempo antes, ¿sí? Por un escándalo, en esa época era un escándalo, hoy no lo es, un escándalo de relaciones homoafectivas, ¿sí? Homosexuales, de muchos cadetes del ejército argentino. ¿Sí? Era una redada que hizo la policía en esa época, en un departamento donde supuestamente no, de hecho se reunían, ¿sí? Jóvenes gays en esa época. Les recuerdo que en esa época era un crimen ser gay, ¿cierto? Bueno, en este departamento se reunían jóvenes cadetes del ejército argentino, con también algunos deportistas, boxeadores, futbolistas y artistas de la Bohemia de Buenos Aires, y ahí ellos, lejos de ser esto un encuentro orgiástico, nada por el estilo, se parecían más a un boliche, ¿sí? Clandestino, ¿sí? Que a cualquier otra cosa. En esa época obviamente no existían los boliches gays, eh, todo era en la clandestinidad, en las sombras. Y bueno, en este departamento es donde sucedían estas fiestas, ¿sí? Donde básicamente tocaban música y bailaban, ¿no? Y se dan besos, lo que hacen todos los adolescentes, sin importar, ¿sí? Cuál sea su condición sexual. ¿Sí? Bueno, resulta que la policía, aunque no lo crean, perdía mucho tiempo espiando e investigando lo que hacían los adolescentes, ¿sí? Con su vida sentimental, y llegado un tiempo deciden irrumpir en este departamento y arrestan a cualquier cantidad de cadetes del ejército argentino. Esto se convirtió en la comidilla, ¿sí? Dentro del ejército. Obviamente y lamentablemente los muchachos que fueron arrestados fueron expulsados del ejército, y como sucede en el ejército, en la policía y en la marina y en muchos otros lugares, estos jóvenes eran hijos de otros oficiales, ¿sí? Generalmente dentro del ejército la vocación pasa de padre a hijo, a nieto, ¿sí? En la policía también se ve mucho esto. Y bueno, hay muchos miembros del ejército, oficiales del ejército, aprovecharon también para cargarse a los padres, ¿sí? Humillados de estos muchachos, ¿sí? En la carrera política que hay dentro de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Hay rosca política como en todas partes, y si había un general o un coronel que había tenido la suerte de que su hijo hubiese sido arrestado en esta redada, ¿sí? Esa persona también perdía influencia política y era desplazado por otro que no tenía su apellido salpicado por este hecho, ¿sí? Entonces, este moralismo también fue una de las cosas que impulsó a muchos de estos oficiales nacionalistas a querer hacer una depuración, ¿no? La depuración de las malas costumbres y los vicios que se veían en el ejército, que siempre existían en esa época y siguieron existiendo después con mayor o menor grado de cautela, ¿cierto? Sí. Esto es bastante común en círculos donde solamente hay hombres, no sé, en las cárceles, en los equipos deportivos, en el ejército, ¿sí? En los seminarios religiosos. Sí, esto siempre sucedió, solo que, claro, el machismo de la época no podía admitir de que en el ejército también pasaba. Bien, entonces, estas son algunas de las cosas que Felipe Piña no va a decir en el video que viene a continuación y que fueron importantes en el golpe porque muestran bien cómo era la ideología de estos golpistas de 1943. El primer presidente, el primer dictador proveniente del golpe del 43 va a ser Rawson, que va a durar 4 días antes de que ocurra algo muy curioso, que es un golpe dentro del golpe. ¿Sí? Oficiales de segunda línea, sobre todo coroneles, tenientes coroneles, van a dar un golpe al general Rawson, justamente, y 4 días después va a asumir el otro gran líder de este movimiento, que fue el general Ramírez.
¿sí? Que va a durar un tiempo hasta que el general Farrell, que era el protector de Perón, se va a hacer presidente, ¿no? Y bueno, tanto como durante el gobierno de Ramírez como el de Farrell, la figura de Perón va a ir creciendo y creciendo y creciendo, y bueno, lo vamos a ver cómo se convierte en la salida natural hacia la democracia, con la movilización del pueblo, gracias a su trabajo, su gran trabajo en, en la seguridad social, ¿cierto? Bien, después sobre el gobierno de Perón, ¿qué es lo que nos dice Piña? ¿No? ¿Qué es lo que nos dice este historiador? Algo importante que no está bien desarrollado en el video, bueno, tampoco no se puede decir todo en el video, ¿no? Hay que seleccionar dónde se pone el énfasis, pero esto es importante, que es algunas críticas que les hacen los antiperonistas, que son muy válidas, ¿sí? Dentro de los antiperonistas hay absolutamente de todo, es una bolsa de gato que incluye gente que apoya a los obreros pero que no es peronista como lo eran los comunistas, anarquistas y socialistas, ¿sí? Es decir, un antiperonismo izquierdista, ¿cierto? Y por el otro lado, un antiperonismo derechista, ¿sí? De gente que o proviene o simpatiza, ¿sí? Con las oligarquías propietarias de tierras, ¿no? Y también clases medias urbanas y blancas que ven a los apoyadores de Perón como gente morocha a la cual desprecian, ¿sí? De hecho, el apelativo súper discriminador acá en Argentina, ¿no? El famoso negro de mierda, empieza a hacerse oír mucho en esta época, ¿sí? Y bueno, esta es la gente que forma parte del antiperonismo, ¿sí? La gente blanca, urbana, sobre todo de la capital federal, va a ser furiosamente antiperonista. Lo mismo muchos sectores católicos más fanáticos, ¿sí? A pesar de que Perón también y todos los miembros del gobierno proveniente del golpe del 43, como les dije, eran católicos, ¿sí? El catolicismo es más radical, más moralista, ¿sí? Va a alimentar también, sobre todo en el final del gobierno de Perón, ¿sí? Al antiperonismo. Bien, también como era muy difícil de calificar tanto a los militares provenientes del golpe del 43 como a Perón y a las personas que participaron de su gobierno y a sus seguidores, como era muy difícil de calificarlos ideológicamente, ¿sí? La tentación fácil, la salida fácil era decirles que eran el equivalente al nazismo en Argentina. Esto es una mentira a todas luces, ¿sí? El peronismo tiene muy pocas características del fascismo, que las tiene, pero después es absolutamente original en su forma, ¿sí? Y solamente se puede entender pensando con categorías argentinas, no tanto con categorías europeas de derecha e izquierda, ¿cierto? Bien, un ejemplo, a ver, ¿qué cosas tienen en común el peronismo y el fascismo? Sobre todo algo que Perón vio en Italia, porque Perón hizo un posgrado en la Italia de Mussolini, ¿sí? Algo que toma del gobierno fascista de Italia y lo trae a su gobierno, después cuando va a ser presidente, es algo que se llama corporativismo. Es decir, que, por ejemplo, que todos los sindicatos o las cámaras empresariales, en vez de estar por fuera del gobierno, ¿sí? O centros de estudiantes, por ejemplo, en vez de estar por fuera del gobierno, ser independientes del gobierno, estén dentro del gobierno, ¿sí? Y de esta forma, las tensiones que pueda haber, no sé, entre patrones que forman las cámaras de comercio, las cámaras de industria y empleados, ¿sí? Se den en el interior del Ministerio de Trabajo, y entonces el gobierno funcionaba como una especie de árbitro, ¿sí? Una especie de amortiguador para evitar los conflictos, ¿sí? Entre los asalariados y los patrones, ¿sí? Esta cuestión de traer a las corporaciones que han estado siempre por fuera de los gobiernos al interior del movimiento peronista, ¿sí? Es algo que sí lo trae del fascismo, ¿sí? Del fascismo italiano, ¿sí? Y también esto se va a ver en el fascismo alemán, en el nazismo, pero bueno, es una forma de organizar la política que la va a tomar del fascismo, ¿cierto? Después, pero entonces, si tiene estas características del fascismo, igual que el culto a la personalidad, que es algo que Perón va a explotar, ¿cierto? Es su imagen por todas partes, si cada cosa que él inaugura le pone de nombre Perón,
¿sí? El rostro suyo y el de Evita van a aparecer hasta en las etiquetas de la sidra y el pan dulce con el cual son asistidos los trabajadores. ¿Sí? Esto del culto a la personalidad también viene del fascismo, aunque el fascismo no lo inventó esto, ¿no? Esto desde la época de los reyes funciona de esta manera. Pero el fascismo en Europa lo exacerbó y esto Perón también lo trae, ¿cierto? Lo mismo que el apego emocional entre el líder y las masas. Esto también lo trae. Pero, ¿por qué entonces no se puede decir que Perón sea un fascista o peor, un nazi-fascista, que es como lo llamaban sus enemigos? Bueno, porque había muchas cosas del fascismo que el peronismo claramente no solamente no tenía, sino que despreciaba. Una es la agresividad hacia los países vecinos, ¿sí? Típica de Italia y de Alemania, que invadían los países vecinos para agrandar a su propio país. Esto se llama expansionismo. Argentina, el peronismo careció absolutamente de esto. Se llevó muy bien con sus vecinos y nunca aspiró a sacarles territorio, ni mucho menos. ¿Sí? Otra cosa que tenía el nazismo y el fascismo y que no tenía el gobierno peronista es el antisemitismo, ¿no? Para ser nazi, sobre todo, tenés que ser antisemita, y Perón no solamente no era antisemita, sino que se llevaba muy bien con varias personas de la colectividad judía, varios sectores de la colectividad judía, sobre todo algunos que formaban parte del movimiento obrero, anarquista, socialista y sindicalista, que el movimiento obrero, cuando surge el peronismo y apoya a los obreros, se divide. Otros siguieron siendo anarquistas, sindicalistas y comunistas, antiperonistas, pero una parte se volvió properonista, seducido por las políticas obreristas que tenía Perón, ¿cierto? Bueno, dentro de estos había muchos judíos. También inmediatamente después de que termina la guerra, en el año 1950 nace, durante el gobierno de Perón, ¿no? Nace el primer país judío del mundo, que es el Estado de Israel, y bueno, y Perón inmediatamente se convierte en un aliado del Estado de Israel, con quien se lleva a las mil maravillas, ¿sí? Bien, entonces, si no es un antisemita, si no le interesa agredir a los países vecinos, si no es un racista, a diferencia de los nazis, ¿sí? Claramente no se lo puede tratar de nazi, porque estas tres cosas, el racismo, el antisemitismo, ¿no? Y el expansionismo, son la columna vertebral del pensamiento nazi, ¿cierto? Bueno, carecían en Perón, no solamente estaban ausentes en Perón, sino que Perón optaba por todo lo contrario, ¿no? Entonces, esta acusación de que era la versión nazi es una idea demasiado simple y que no encaja bien en la naturaleza del peronismo, que tenía algunos elementos tomados del fascismo, como lo dije, pero que era un producto 100% argentino. Bien, a continuación el video de Felipe Piña con un montón de imágenes y archivo fílmico, ¿sí? Es muy divertido de ver, ¿sí? Espero que lo disfruten. Esto ha sido todo y bueno, va a ir acompañado de preguntas ese video, entonces presten atención al video para poder responder las preguntas. Yo me despido, les mando un gran abrazo, ¿sí? Y próximamente otro video de historia argentina. Chau, chau. El inusitado sacudimiento de los artefactos eléctricos trae a los habitantes de Buenos Aires alarmantes indicios de lejanas conmociones sísmicas que no tardan en confirmar las estaciones radiotelefónicas del país. Se podría decir que este capítulo de nuestra historia comienza con un terremoto Numerosas noticias del desastre cruzan el territorio argentino y termina con un bombardeo. En el medio de estos dos hechos se da uno de los periodos más intensos y transformadores de nuestra vida nacional. alentando la confianza de un pueblo defraudado Y surge uno de los grandes mitos del siglo XX. que comienza a creer en la justicia social y siente por primera vez el orgullo de saberse escuchado y de sentirse argentino. Pero antes hagamos un pequeño repaso, recorramos un poco la línea de tiempo.
hemos asumido el gobierno de la nación. Los años 30 fueron una época de retroceso político y de desprecio por la voluntad popular. Como jefe de la revolución, soy vuestro jefe. La década infame, que pone fin a la experiencia popular y democrática de Hipólito Yrigoyen, termina como empezó, con un golpe. El ejército se ha visto precisado al alzarse a la calle por la falta de respeto a las instituciones. El 4 de junio de 1943, Campo de Mayo se levanta en armas. Velando por principios elementales de moral y cultura. Un golpe militar de ideología nacionalista toma el poder. Es el comienzo del fin de la década infame. Dentro del frigorífico son varios los que se dedican a la elaboración de conservas de carne, siendo todas ellas aptas para el tráfico internacional por las especiales características de seguridad de esta conservación que ofrece el trabajo. La lengua se encuentra entre los subproductos objeto de la preferente demanda exterior, a cuyas plazas llega bajo la forma de panes congelados. Margarina, caldo concentrado, gelatina, manteca de vaca, glicerina y otros productos. En 1929, una gran crisis sacude al sistema capitalista, lo que provoca una caída de nuestras exportaciones y como consecuencia en Argentina no entran las divisas suficientes para importar productos extranjeros. Ante esta necesidad se pone en marcha un plan de sustitución de importaciones, es decir, Argentina comienza a fabricar los productos que no puede comprar a los países industriales. Se puede decir que este es el despegue de la industria nacional. El 35% de los embarques mundiales de carnes vacunas son de procedencia argentina. He aquí, sintetizada en una cifra, la incuestionable importancia de nuestro PIB. Estas nuevas industrias exigen mucha mano de obra que en su mayoría llega desde el campo, que ya no es tan productivo. En idénticas condiciones de higiene son elaborados los residuos del animal, sin desperdiciar ni desechar ninguno. Chicharrones, garras, sangre seca, ceniza de hueso, huesos, pezuñas, cebo y tripa salada, sangre seca, sangre seca, sangre seca, sangre seca. Estos nuevos obreros no tienen experiencia sindical y tampoco se ven atraídos por las ideas de izquierda. Necesitamos descansar, señores. No podemos vivir acá adentro todos los días. No vemos a nuestra familia. Vos tenés una familia, la querés ver. Vos también. Ni jefe, ni patrón, ni Dios, ni patrón. ¿Qué dicen, señores? Vamos, ¿están conmigo en esta o no? Solo tienen algo en común con los obreros anarquistas, socialistas y comunistas. Todos son explotados de la misma manera. Los nuevos obreros de las provincias se instalan en los suburbios, cerca de las fábricas, donde viven en condiciones realmente muy precarias. Recordemos que estamos en 1944. Desde hace un año hay un gobierno militar que llegó al poder mediante un golpe de Estado. En una mañana neblinosa, tal como hace un año, celebra el país el primer aniversario de la revolución del 4 de junio. Este nuevo gobierno, que es militar pero nacionalista, llega al poder con varios objetivos: terminar con el fraude, favorecer la aparición de un gobierno elegido por el pueblo, mantener la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial
reducir la influencia extranjera sobre la política y la economía de nuestro país. YPF marcha hacia el autoabastecimiento argentino de energía motriz. Pero sobre todo, resolver la cuestión social. Se inicia la era de la política social argentina. Se aconseja el ahorro sano y productivo. Detrás de este gobierno hay una logia militar secreta que tiene una sigla misteriosa: el GO, Grupo de Oficiales Unidos. El público observa los tanques y el avión de la serie DL, construidos totalmente por nuestro ejército. Orgullo de la industria que se asoma al mundo con bautismo de paz. Para los oficiales del GO, las masas obreras no pueden seguir siendo explotadas ni marginadas políticamente, porque de lo contrario pueden ser captadas por el comunismo. Argentina no puede ni debe penetrar el comunismo. Toda medida de represión siempre justificada frente a los intentos disolventes de los principios de religión, de familia y de patria en la fraternal y progresista sociedad argentina. En el gobierno de la Revolución del 43, cuyos presidentes en general Pedro Pablo Ramírez, hay varios miembros del GO, entre ellos el vicepresidente Edelmiro Julián Farrell y un coronel que desde su cargo en el Ministerio de Guerra cada vez comienza a tener mayor protagonismo. Muchos dicen que es el verdadero ideólogo del GO. Juan Domingo Perón asoma a la luz pública cuando orilla los 50 años. Perón nace en Lobos, provincia de Buenos Aires, pero pasa parte de su infancia en la Patagonia, donde las adversidades del clima y la soledad del paisaje forjan su carácter. A los 13 años ingresa al Colegio Militar de la Nación. Allí, entre la disciplina del cuartel y los libros de estrategia militar, encuentra su vocación. Aficionado a los deportes y experto esgrimista, para 1944 ya lleva más de 5 años viudo y no tiene hijos. Unos meses después, es nombrado a cargo del Departamento Nacional del Trabajo, al que transforma en Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahora sí, el terremoto. Solo un minuto bastó para que la hermosa capital cuyana quedara convertida en informe montón de escombros. Si el espantoso saldo hubiera sido aún mayor... El sábado 15 de enero de 1944, la Argentina tiembla. Un fuerte terremoto destruye la ciudad de San Juan, deja un saldo de 7.000 muertos y arrasa con el 90% de sus edificaciones. El gobierno nacional y todo el país se movilizaron en el acto en idéntica solidaria acción. Desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón lanza una campaña solidaria y convoca a varias personalidades del espectáculo. La noche del 22 de enero, durante un festival en el Luna Park, Perón debía condecorar a las figuras que más fondos habían juntado en las distintas colectas. Si bien las premiadas son Niní Marshall y Libertad Lamarque, toda la atención del coronel se concentró en una joven actriz de 24 años. Embrujo sin perdones este amor, tu amor, del que no puedo libertarme. Qué fuerza loca y cruel me empujaba sin ver que ya jamás podré salvarme. Qué magia hay en tu boca, roja como una maldición. Me embruja y me quema, sabiendo que no es mío tu corazón. María Eva Duarte nace el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos. Cuando tiene 8 años, su padre muere en un accidente de tránsito. Su madre, que no era la esposa legítima, no recibe herencia y queda sola a cargo de 5 hijos. La infancia de Evita transcurre entre grandes privaciones hasta que a los 15 años llega a Buenos Aires con el sueño de ser actriz.
Eva llega a un Buenos Aires que empieza a salir de la crisis del 30. Pasa hambre y vive de pequeños papeles, pero para principios de los años 40 ya es bastante conocida como actriz de cine y radioteatro. La noche del 22 de enero de 1944, en el Luna Park, su vida, como la de todos los argentinos, da un giro rotundo. Comienza un nuevo terremoto, esta vez político. A poco más de 8 semanas del luctuoso suceso, os confieso, señor presidente, que esta suma, que pasa de los 33 millones de pesos, puede muy bien motivar el orgullo de todos los argentinos, porque en la elevada cifra está contenida la honda emoción de humildes y pudientes, de viejos y jóvenes, de mujeres y niños, que por igual han sentido en carne propia la enorme desgracia de nuestros hermanos de San Juan. Los primeros meses de 1944, Perón y Eva pasan mucho tiempo juntos en la Quinta de San Vicente. Son sus últimos momentos de tranquilidad, hasta que Perón vuelve a entrar en el vértigo de la política. No vinimos acá para ser esclavos. Vinimos acá para progresar, para crecer junto a nuestras familias. A ver, la fuerza está en nosotros, tiene que salir de nosotros, compañeros, de la conciencia de los trabajadores. Si ellos, sin nosotros no son nada. Sin nosotros no son nada, somos la mano de obra. Vamos a despertarnos de una vez por todas. Somos esclavos. Mirate, negro, míralo a él. Mírame a mí. ¿Así quieren vivir el resto de sus vidas? A principios de 1944, Estados Unidos fuerza a la Argentina para que defina su posición ante la Segunda Guerra. El presidente Pedro Pablo Ramírez cede ante las presiones y rompe relaciones con Alemania y Japón. Esta medida contradice los objetivos del GO, que lo desplaza de la presidencia. Invoco, para el logro integral de nuestros patrióticos afanes, las bendiciones del Altísimo, fuente suprema de belleza y de bien. Nada más. En su lugar asume Edelmiro Julián Farrell, lo que ubica a Perón aún más cerca del poder. ¡Viva la paz! Mientras tanto, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón impulsa medidas que cambian sustancialmente la situación de los trabajadores. Ahora, los obreros tienen derecho a indemnización por despido, vacaciones pagas, aguinaldo y jubilación. Se firman numerosos convenios colectivos de trabajo, se fundan escuelas de capacitación profesional. Pero uno de los logros más importantes es el Estatuto de Peón, que protege al trabajador rural. Un tipo de trabajo que nunca estuvo legislado. Estas medidas no hacen más que aumentar la popularidad del coronel Perón, que a esta altura tiene peso político propio. Jura el nuevo vicepresidente sobre los santos evangelios y luego recibe el emocionado abrazo del presidente de la República y las efusivas expresiones... En 1944 llega a ocupar 3 cargos: ministro de Guerra, secretario de Trabajo y Previsión y vicepresidente de la Nación. Mientras tanto, en la Plaza de Mayo, congregada por la simpatía que despierta en las masas populares el coronel Perón, se ha formado una imponente manifestación.
Pero así como cosecha seguidores, también se hace de muchos enemigos, sobre todo los sectores que se ven perjudicados por sus políticas sociales, que van a hacer todo lo posible por evitar su ascenso. Para octubre de 1945, Perón cuenta con el apoyo de los trabajadores, pero al mismo tiempo concentra la mayor parte de las críticas de la oposición, que lo acusan de nazi-fascista por su neutralidad ante la guerra. Incluso hay quienes lo tildan de comunista por su política de acercamiento a los obreros. Dentro del ejército, el principal opositor a la figura de Perón es el jefe de la guarnición de Campo de Mayo, el general Eduardo Ábalos. Además de militar, Ábalos es un hombre del radicalismo cordobés y sueña con ser el próximo presidente constitucional de la Argentina. El 9 de octubre, Ábalos se reúne con Farrell y llegan a un acuerdo. Le piden a Perón que renuncie a todos sus cargos. Sorpresivamente, Perón acepta. Pero no se queda callado. Al día siguiente, desde la Secretaría de Trabajo, utiliza la cadena nacional para ofrecer un fuerte discurso de despedida. Lleven este recuerdo de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Únanse y defiéndanla, porque es la obra de ustedes y es la obra nuestra. Eso, general, vamos. Las palabras de Perón molestan a Ábalos, quien cree que la renuncia sola no alcanza. El 13 de octubre, Perón es detenido y trasladado a la isla de Martín García. Mi adorable tesoro, desde casa me trajeron aquí a Martín García y no sé por qué estoy aquí ni me dicen nada. ¿Qué te parecen Farrell y Ábalos? Qué par de bastardos hacer esto con su amigo. Así es la vida. Lo primero que hice al llegar fue escribirte. No pierdas los nervios, ni descuides tu salud en mi ausencia hasta que vuelva. Estoy preocupado, Tano. Hace rato que no se sabe nada, che. ¿Cómo no se sabe nada si todo el mundo está diciendo que está preso? ¿Qué es? Y lo que dice todo el mundo, ¿no, negro? Dicen que está preso. ¿Sabes cómo debe estar el patrón? Sí, me imagino. Debe estar festejando. En las primeras horas del 17 de octubre de 1945, una marea humana comienza a marchar hacia la capital. El hombre que tantos beneficios les dio, el coronel de los trabajadores, está preso en Martín García. Desde las primeras horas de la mañana llegan al centro grupos diversos y tienen todos un solo rumbo, la Plaza de Mayo. Son miles y miles de trabajadores de las fábricas y frigoríficos del Gerli, Avellaneda, Ensenada y Berisso. En Avellaneda, la policía intenta levantar el puente que une el sur con la capital, y esto no impide que muchos crucen el riachuelo a nado o en bote. Hora a hora va haciéndose más densa la multitud, que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Por primera vez, la elegante Buenos Aires, tan orgullosamente blanca y europea, ve desfilar a una enorme caravana de rostros obreros. Eran el rostro de la nueva política. Comenzaba uno de los días claves del siglo XX. Los manifestantes van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. A la tarde del 17, ya son miles los hombres y mujeres que se encuentran reunidos en la Plaza de Mayo. La misma madrugada del 17, Perón, con un diagnóstico falso de enfermedad pulmonar, logra que lo trasladen desde la isla Martín García al hospital militar en el barrio de Belgrano. Al promediar el día,
se encaminan al hospital militar, frente al cual permanecen reclamando la presencia del coronel Perón. ¿Por qué es tan importante que haya salido de Martín García? Porque la isla está dentro de la órbita de la Marina, el arma de su otro gran enemigo, el almirante Héctor Bernengo Lima. Bernengo Lima busca que Farrell y Perón abandonen el gobierno para entregarle el poder al presidente de la Corte Suprema, Juan Álvarez, quien ya tiene proyectado un gabinete integrado mayoritariamente por hombres de la oligarquía. Pero a medida que pasan las horas, cada vez son más los trabajadores que se concentran en la Plaza de Mayo para exigir la libertad de Perón. El entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus estribillos. En tanto, dentro del Palacio del Gobierno la política cambia nuevamente sus rumbos. Ábalos se da cuenta de que el único que puede controlar la cosa es Perón. Y a las 18:30 se reúne con él en el hospital militar. Perón acepta el pedido de Ábalos, pero le pide como condición hablar personalmente con Farrell. El encuentro de Perón con el presidente se da recién a las 10:30 de la noche. Perón exige un próximo llamado de elecciones y el apoyo oficial a su candidatura a presidente. Yo me paré y le dije, bueno, mi general, palabra de honor, nos dimos la mano. Y bueno, le digo, ¿me voy? Entonces dijo, déjese de embromar, venga, estos locos nos van a quemar la Casa de Gobierno, salga al balcón y háblele para que se vaya. Pasadas las 11 de la noche, Perón sale al balcón a encontrarse con la historia. El 17 de octubre de 1945 pasa a la historia como la consagración de Perón como líder popular. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Si bien cuenta con el apoyo incondicional de gran parte de los trabajadores, no tiene armado un partido político que le permita presentarse a las elecciones. Es por eso que comienza a buscar adhesiones en otros sectores que simpatizan con su política social, como por ejemplo el radicalismo de tradición irigoyenista, que le garantiza una estructura de comités en todo el país, y el Partido Laborista, que es la representación política de este nuevo movimiento obrero que lo acompaña. Que en esta definitiva etapa del proceso revolucionario, la nación misma, convocada para comicios, ejercitando con libertad y responsabilidad el más alto derecho que existe en un régimen democrático, designará sus gobernantes, a quien tocará complementar la obra de la revolución. La candidatura de Perón también recibe el apoyo del ejército y de la iglesia. Mientras tanto, sus opositores se agrupan en una coalición, la Unión Democrática. Contra la tiranía, por la libertad, por la democracia y por la verdad del sufragio universal. Bajo el paraguas de la Unión Democrática se agrupan partidos tradicionales como la Unión Cívica Radical, el Demócrata Progresista y también los partidos comunista y socialista. Sus candidatos son los radicales José Tamborini y Enrique Mosca. Las instituciones armadas han comprometido su honor en lograr la restauración institucional. Si el ejército advirtiera con cuánta ansiedad el pueblo argentino espera que la tarea sea cumplida para tributarle su aplauso, comprendería que el destino le ha deparado la más alta misión que pudiera realizar en tiempos de paz con la grandeza moral de la República. Inmediatamente la Unión Democrática recibe el apoyo ferviente de una figura de peso,
el embajador de los Estados Unidos. Sprill Braden, también conocido como el Búfalo Braden, es un conocido lobista de firmas estadounidenses con intereses en América Latina. En 1945 llega a Argentina como embajador, decidido a hacer cualquier cosa para garantizar la hegemonía norteamericana en nuestro país y asegurarse el control de todos los negocios que traerá la posguerra. Se puede decir que el peronismo todavía no existe, pero Braden ya es el primer antiperonista. El pueblo votará la fórmula que surja de la Unión Democrática. ¿Por qué? Votando por esa fórmula, el pueblo derrotará al eje nazi-fascista en la República Argentina. Los enemigos del gobierno, unidos por su odio visceral a Perón, encuentran en Braden un factor unificador. Es por eso que a su llegada es recibido con los brazos abiertos por los sectores más reaccionarios de las Fuerzas Armadas, la sociedad rural y los principales medios de comunicación. Incluso los socialistas, los comunistas y los estudiantes universitarios ven con buenos ojos la llegada del embajador norteamericano. Primero, desde su puesto como embajador, luego como secretario de Asuntos para Latinoamérica, Braden comienza una feroz campaña para ensuciar a Perón. Es tanto el peso que adquiere Braden que su figura divide al país. Tal es así que Perón usa su nombre como su más efectivo eslogan de campaña. Para los argentinos, la disyuntiva en esta hora trascendental es Braden o Perón. Queda cerrada la más intensa y vibrante campaña electoral vivida por los argentinos. Hacen del 24 de febrero de 1946 un día de júbilo cívico. Después de 18 años sin elecciones limpias, el 24 de febrero de 1946, el país entero concurre a las urnas. La fórmula presidencial Juan Domingo Perón, Jazmín Hortensio Quijano, consigue el 52% de los votos y derrota por apenas unos 280.000 a la fórmula de la Unión Democrática. El 4 de junio de 1946 asume la presidencia. Yo, Juan Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Y así no lo hicieron. Dios y la nación me lo demandan. El programa de Perón, ahora ascendido a teniente general, se basa en la idea de una alianza de clases. Un acuerdo entre el capital y el trabajo, garantizado por el poder del Estado. Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad. Argentina, en 1946, atraviesa una situación económica favorable, lo que hace que el plan de Perón dé buenos resultados rápidamente. Es en este marco favorable que el nuevo gobierno lanza su primer plan económico, el Plan Quinquenal. El presidente de la República, general Juan Perón, se apresta a dar al país uno de los mensajes más trascendentales de su vida de nación organizada. La puesta en marcha del Plan Quinquenal, proyecto en el que se expone una nueva estructuración de nuestro sistema económico y social. Este plan se cumplirá en el 100%, dice el presidente. Si no nos alcanza el día, trabajaremos de noche.
El plan quinquenal se propone cambiar el perfil económico de la Argentina, pasar de un modelo exclusivamente agroexportador a una economía de base industrial. Para eso, es vital expandir el mercado interno, incorporando al consumo a los sectores populares. En la política económica de Perón hay una institución que cumple un rol fundamental, el IAPI, Instituto Argentino de Promoción e Intercambio, que transfiere parte de las enormes ganancias del campo al desarrollo de la industria nacional. Extranjeros eran los teléfonos, extranjeros eran los ferrocarriles, extranjeros eran los barcos, extranjeros eran los elevadores de granos. Todos se lanzaban vorazmente sobre el trabajador. En estos primeros años de gobierno se nacionaliza el Banco Central, los servicios telefónicos, el gas, las usinas eléctricas, los ferrocarriles y los puertos. Y se realiza una gran cantidad de obras públicas destinadas a proveer de energía a una industria que ahora construye aviones, autos y locomotoras. Durante el primer gobierno peronista se construyen en el país 217.000 viviendas destinadas a familias obreras. Se inauguran 8.000 escuelas. Con el auspicio de la Fundación Eva Perón se levantan 4.300 centros de salud. Se contempla con verdadero amor el problema del humilde, hasta hace poco desheredado social. La esposa del primer magistrado Eva Perón se entrega con vehemente dedicación a la obra humanitaria y dignificadora. Los niños, a quienes el general Perón otorgó privilegios únicos, son grandemente favorecidos en la cruzada social. Los salarios aumentan notablemente, lo que genera que los sectores de menores recursos aumenten el consumo de bienes y servicios relacionados con el bienestar. Los sindicatos quintuplican el número de afiliados y construyen sus propios policlínicos, hoteles y colonias de vacaciones, mientras que el Estado garantiza el acceso a la educación, la salud, la vivienda, el sistema previsional de los sectores de menores recursos. Estas cifras alentadoras hacen cada vez más popular a Perón entre los trabajadores, que comienzan a ver al presidente también como un gran líder político. Estamos en 1946. Eva Duarte tiene 27 años y ya es primera dama. Evita es muy distinta a las anteriores primeras damas. En 1947, Eva parte en una larga gira por Europa en representación de su marido. Esta gira incluye una visita a España con el objetivo de firmar un acuerdo de cooperación económica. Y pueden ustedes tener la plena seguridad que voy al viejo mundo con un mensaje de esperanza y de paz, pero que voy también representando al pueblo trabajador, a mis queridos descamisados. La gira, que incluye destinos como Francia, Suiza y el Vaticano, la hace conocida mundialmente. El éxito del viaje le da confianza en sí misma. Por eso cuando vuelve da un drástico giro en su rol de primera dama. Como primer paso, Eva reemplaza la antigua sociedad de beneficencia, con la que las mujeres de la alta sociedad hacían caridad pero con dinero del Estado, por una nueva fundación a la que bautiza con su nombre. La Fundación Eva Perón plantea un nuevo modo de asistencia a los sectores necesitados.
más cercano a la idea de justicia social que al tradicional concepto de limosna, al que Evita considera absolutamente humillante. La Fundación construye viviendas obreras, policlínicos y hogares de tránsito para las familias más carenciadas. Se estimulan las inclinaciones vocacionales de la juventud en los oficios o manualidades de su preferencia. Al mismo tiempo promueve eventos deportivos, distribuye juguetes y crea bolsas de trabajo. En paralelo a su labor por los más humildes, Evita impulsa una importante reivindicación de género, el voto femenino. ¿Quiere decir entonces que nosotras también decidiremos? Sí, ustedes ahora también decidirán quiénes serán los más capaces de llevar a la Argentina a los grandes destinos que tiene asignados. Pero para nosotras es mucha responsabilidad. Ese es el gran honor que se nos ha dispensado gracias a la lucha de Eva Perón. Reconocer que nosotras, las mujeres argentinas, merecemos la enorme responsabilidad de decidir también el destino de la patria. La lucha por el voto femenino no es algo nuevo. Desde hace 5 décadas es llevada adelante por las agrupaciones socialistas y feministas. Incluso en 1927, en la provincia de San Juan, las mujeres pudieron votar. El gobierno presenta a Evita como la principal impulsora de esta causa, lo que genera un gran malestar entre muchas mujeres feministas. Pero a pesar de las críticas, la iniciativa llega al Congreso y para el año 1947, la ley de sufragio femenino es una realidad. Con la nueva ley, además de votar, las mujeres también pueden presentarse a cargos electivos. Por eso Evita se dedica a organizar una nueva rama del peronismo, el Partido Peronista Femenino. En 1949, Perón toma una decisión que provoca polémica. Propone una reforma de la Constitución que contenga los 3 principios básicos doctrinarios del peronismo. En solemne sesión especial, el general Perón expone su pensamiento sobre la reforma constitucional que con ella sabe lograrse una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Los peronistas plantean que es necesario darle marco legal a todas las conquistas sociales, pero la reforma también tiene una clara intencionalidad política: crear una cláusula que permita la reelección del presidente. A pesar de las críticas y el rechazo de la oposición, la nueva Constitución es aprobada y Perón se lanza a una nueva campaña electoral. Pero para 1949 las cosas comienzan a cambiar. La economía entra en una fase de estancamiento, la inflación aumenta y los ingresos de divisas disminuyen. Esta crisis es provocada en parte por un plan impulsado por los Estados Unidos. El Plan Marshall es un plan ideado con el propósito de reconstruir Europa luego de la guerra, pero su verdadera intención es frenar el avance del comunismo. Por medio de este plan, el gobierno norteamericano compra alimentos en su país para luego donarlo a sus aliados europeos, lo que provoca el derrumbe de los precios internacionales. A este plan se suma un deliberado boicot a los productos argentinos. Como si todo esto fuera poco, 2 años de terribles sequías arruinan los cultivos y matan al ganado. Por otro lado, se da un fenómeno inflacionario muy particular. De 1946 a 1949, creció tanto el poder adquisitivo de los trabajadores y fueron tantos los argentinos que el peronismo integró al consumo, que los empresarios y comerciantes, en lugar de producir más para satisfacer la demanda, aumentaron de manera exagerada los precios y la inflación se disparó a límites poco acostumbrados. Comienza la década del 50 y se acercan las nuevas elecciones. La gran pregunta es, ¿quién va a acompañar a Perón en la fórmula presidencial?
A esta altura, Evita ya es una figura clave en el vínculo entre Perón y sus simpatizantes. Por otro lado, es la enemiga declarada de las clases altas y del sector más reaccionario de las Fuerzas Armadas. En 1950, Evita tiene 31 años y buena salud. Pero una mañana de verano, durante la inauguración de un local sindical, sufre un desmayo. Al principio, todos creen que se trata de una apendicitis. El diagnóstico final se va a tener recién el año siguiente. Evita padece cáncer de útero. A pesar de su enfermedad y de las presiones de los sectores oligárquicos, eclesiásticos y castrenses que no la quieren como candidata a vicepresidenta, a mediados de 1951, la idea de una fórmula Perón-Eva Perón sigue adelante con el apoyo de la CGT y del Partido Peronista Femenino. El 22 de agosto de 1951, más de 1 millón de trabajadores colman la avenida 9 de Julio, concurren al Cabildo Abierto del Justicialismo, organizado por la CGT. En el escenario, ubicado al frente del Ministerio de Obras Públicas, todos esperan la llegada de Evita y la confirmación de su candidatura. Pero Eva tarda en llegar. Al llegar la noche, aparece Evita y se produce uno de los diálogos con las masas más interesantes de nuestra historia. Los trabajadores no pueden aceptar que Evita no sea candidata. Eva pide unas horas para tomar la decisión. 9 días más tarde, la abanderada de los humildes da su respuesta por cadena nacional. Habla doña Eva Perón. Compañeros, quiero comunicar al pueblo argentino mi decisión irrevocable y definitiva de renunciar al honor con que los trabajadores del pueblo de mi patria quisieron honrarme en el histórico Cabildo Abierto el 22 de agosto. Declaro que esta determinación surge de lo más íntimo de mi conciencia y por eso es totalmente libre y tiene toda la fuerza de mi voluntad definitiva. El renunciamiento histórico de Eva Perón no logra calmar del todo el malestar en el ejército. A fines de septiembre de 1951, el general de caballería Benjamín Menéndez intenta dar un golpe de Estado. Pero la falta de apoyo dentro de la fuerza y la mala planificación hace que el intento fracase. Finalmente, el 11 de noviembre de 1951, se realizan las elecciones presidenciales. Las mujeres votan por primera vez y la fórmula Perón-Quijano triunfa con un 62% de los votos. Ese día, Eva Perón vota por primera y última vez desde la cama de un hospital. El 4 de junio de 1952, Evita, visiblemente desmejorada, aparece por última vez en público para la asunción presidencial de su esposo. A partir de ese momento, desaparece de la vida pública. Unas semanas después, en la noche del 26 de julio, llega la dolorosa noticia.
la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Evita muere a los 33 años, tras apenas 6 años de actuación política. Fueron pocos años, pero tan intensos que su presencia continúa imborrable a pesar del paso del tiempo. Que de mí se diga cuando se escriba el capítulo maravilloso que la historia seguramente dedicará a Perón, que hubo al lado de Perón una mujer y que a esta mujer el pueblo la llamaba cariñosamente Evita. Nada más que Evita. La muerte de Evita desencadena un duelo popular inédito en nuestra historia y al mismo tiempo festejos de quienes se alegran con la noticia. Los restos de la señora Eva Perón serán conducidos mañana, en horas de la mañana, al Ministerio de Trabajo y Previsión, donde se instalará la capilla ardiente. Dentro de la oposición, cada vez más hostil al gobierno, se encuentra la sociedad rural, la Unión Industrial, la Marina, algunos sectores del Ejército y la Fuerza Aérea. A los que se suman todos los partidos políticos no oficialistas que no están de acuerdo con la manera con la que Perón conduce el país. Lo acusan de autoritario y de antidemocrático. Líderes como Ricardo Balbín y el socialista Alfredo Palacios sufren la cárcel y el exilio, y son clausurados y censurados medios gráficos opositores. El segundo mandato de Perón comienza con una serie de sobresaltos. Cuando llega el momento de implementar el segundo plan quinquenal, la realidad del país es muy diferente a la de unos años antes. Si el primer plan quinquenal tuvo como objetivo desarrollar y expandir la economía, en el segundo se busca aumentar la producción agrícola y promover el desarrollo de la industria pesada y el autoabastecimiento de combustible. Si bien la economía repunta, en abril de 1953, Perón atraviesa el momento político más difícil de su presidencia. Los principales medios y la oposición acusan de corrupción a varios miembros de su gobierno. La CGT organiza una manifestación para apoyar al presidente. En el transcurso del acto en la Plaza de Mayo, 2 bombas, colocadas por comandos civiles de la oposición, estallan en medio de la manifestación, provocando la muerte de 7 personas y varios heridos. Esa misma noche, grupos de militantes peronistas toman represalias por las bombas e incendian los principales locales de la oposición. El conflicto entre Perón y sus opositores se agudiza. Para descomprimir la situación, el gobierno dicta una amnistía y libera a 4.000 presos políticos. Pero ya es demasiado tarde. La relación de Perón con la Iglesia Católica ya no es tan cordial como durante el primer gobierno. La exaltación casi religiosa de la figura de Eva Perón y su proclamación pública como jefa espiritual de la nación causan un profundo rechazo en los sectores más conservadores de la curia. La crisis se intensifica cuando el presidente lanza una serie de medidas que afectan los intereses del episcopado. Suprime la enseñanza religiosa obligatoria, promulga la ley de divorcio vincular y aprueba un proyecto de reforma de la Constitución para separar la Iglesia del Estado. El conflicto no tarda en estallar.
A pesar de haber sido prohibida por Perón, el 11 de junio se realiza la tradicional procesión de Corpus Christi. Todas las fuerzas opositoras al gobierno salen a la calle en solidaridad con la Iglesia Católica, incluidas aquellas históricamente anticlericales, como por ejemplo el socialismo o el comunismo. 5 días más tarde comienza uno de los días más negros de la historia argentina. El mediodía del 16 de junio, una escuadra de 30 aviones de la Marina de Guerra y la Aeronáutica llegan al centro de la ciudad de Buenos Aires con un único objetivo: matar a Perón. La primera bomba cae a las 12:40 y es la primera de una larga serie. Una de las bombas impacta en un tranvía y mata a todos sus ocupantes. 40 de ellos son niños de primaria que estaban de excursión. Esa mañana, Perón había llegado bien temprano a la Casa Rosada, dispuesto a trabajar como en un día normal. Alertado de una posible sublevación, se traslada al Ministerio de Guerra, muy cercano a la Casa de Gobierno. Desde allí, Perón organiza la resistencia con el apoyo de los oficiales leales. Enterado de las novedades, los obreros peronistas saben que todo lo conseguido en estos años corre peligro y están dispuestos a luchar. Perón intenta detener la movilización obrera. Valora la entrega de los trabajadores, pero no quiere que haya más víctimas. Igualmente, no puede evitarlo. Durante 5 horas, las naves arrojan más de 15 toneladas de explosivos sobre la Casa de Gobierno y sus alrededores. Cientos de civiles indefensos son alcanzados por las bombas. A las 4 de la tarde, los aviones arrojan sus últimas bombas y escapan a Montevideo. Es el fin de una jornada trágica. El acto terrorista más grande de nuestra historia deja más de 300 muertos y el doble de heridos. Es la primera vez en la historia que las Fuerzas Armadas de un país bombardean a sus propios ciudadanos. Pocos días después del bombardeo, el presidente intenta una pacificación, pero estos deciden aumentar la presión. El 16 de septiembre, desde la Escuela de Artillería de Córdoba, el general Eduardo Lonardi inicia un alzamiento militar a gran escala. Los enfrentamientos entre los rebeldes y las fuerzas leales al gobierno se prolongan durante 4 días. Perón sabe que los opositores están dispuestos a todo con tal de derrocarlo y decide dar un paso al costado. El 20 de septiembre de 1955, a las 2 de la madrugada, abandona el gobierno y se refugia en la cañonera paraguaya Humaitá. Es el comienzo de su largo exilio. Tres días más tarde, Lonardi y el contraalmirante Isaac Rojas juran como presidente y vicepresidente provisionales. La ceremonia, sencilla y plena de emoción, Un nuevo golpe de Estado usurpa el poder y pone fin a 9 años de gobierno peronista. Así termina este capítulo de nuestra historia. El peronismo irrumpió en la vida política del país
y produjo una serie de cambios que lo transformaron para siempre. Si el irigoyenismo había abierto las puertas a la participación política de las masas, el peronismo abrió las puertas a los derechos sociales y aseguró una distribución más justa de la riqueza. Una vez derrocado, los enemigos de Perón harán todo lo posible por volver atrás esas reformas. En todos estos años, el nombre de Perón y el de Evita sonarán como una maldición para sus enemigos que intentarán borrarlo a toda costa de la historia. Y como un grito de lucha para el sector trabajador, que es el que sostendrá sus banderas durante los largos años de proscripción que sufrirá el partido. A pesar de tener totalmente prohibido su regreso al país, Perón seguirá siendo el gran protagonista de los próximos años de la historia argentina.